que estaba pensando yo que después de unos días en casa, por mi parte, y sé que por la vuestra, en caso de muchos y de muchas también, pues estamos volviendo a reencontrarnos algunas con nuestros cuñados, que pueden ser cuñados de verdad, o amigos que son unos cuñados, o parientes que son unos cuñados, o amigos de amigos que son unos cuñados, o unas cuñadas. Así que, si este es el caso, para ti va este vídeo de cómo localizar a un cuñado en menos de 30 segundos. Porque hay muchos tipos y algunos son más difíciles de ubicar que otros. Así que vamos allá con este vídeo, que yo creo que es bastante pedagógico. Hay gente que no necesita estudio sociológico, opinan de todo, no se han leído nada, idealizan del pasado como si Franco les hubiera dado becas y aún así creen que tienen razón porque sí, y sí, tenemos pruebas documentales, gracias a público, de que los cuñados existen y tienen nombre. Te traemos hoy el cuñadómetro, la guía definitiva, como decimos, para detectar a un cuñado en menos de 30 segundos. El primero, quizás el más claro, opina de todo, pero no sabe de nada. ¿Sabéis de lo que os hablo? Lo arreglaría todo con dos cañas, una servilleta y un yo te lo explico que tú no te has enterado. Si fuera por él, no harían falta ni ministerios ni expertos. Con su sentido común, vamos que chutamos. Alguno incluso dice esto en programas en prime time. Le das un micro y te suelta que el feminismo es una moda, que a los hombres también les matan y que en su época no pasaban estas cosas porque había un respeto. Lo suyo es la seguridad del ignorante. Cuanto menos sabe, más claro lo tiene. Seguro que se han venido unos cuantos nombres a la cabeza. Uno de los primeros seguramente en la lista sea Bertín Osborne, por supuesto, con este titular que leemos en público, que asegura que el feminismo en España ahora mismo no tiene sentido, que es que por culpa del feminismo fue ya menos Bertín Osborne. Es el típico señor que cree que la igualdad ya se consiguió cuando las mujeres se pudieron tener una cuenta bancaria sin necesidad de ir con su marido. Está anclado en 1982, pero con el wifi de 2025, por desgracia. Le das un micro y te suelta pues que el feminismo es una moda, que a los hombres también los matan y que en su época que no pasaban cosas porque había respeto. Si el manspreading fuera deporte olímpico, él tendría oro, plata y bronce, todo para él, la verdad. Tampoco podemos dejar de hablar, por supuesto, de otra persona de la que hemos hablado mucho últimamente, que es Iker Jiménez. Madre mía, Iker Jiménez, que es un poco el Indiana Jones del bulo, ¿no? Parece un científico loco, pero es más de tertulias que de tesis. Un día busca fantasmas en Belmez, otro se mete con la EMET y al siguiente está viendo saludos nazis en las manchas de humedad. Ese colega que en medio de una cena familiar te suelta. ¿Y si todo esto del clima lo están exagerando para controlarnos? Mientras que te enseña pues el último filtro de TikTok. Y para muestra, pues otra noticia de público, por supuesto, Iker Jiménez, cuando arremetió contra las previsiones del tiempo y se comió la respuesta de un meteorólogo. Refutar a golpe de tuit a científicos que llevan años estudiando un campo de conocimiento cómodamente desde el sofá de tu casa mientras ves el hormiguero y tu madre te hace unos San Jacobos para cenar. La tierra es plana, las vacunas te meten el chip y la EMET no lo sabe. Vivimos tiempos maravillosos, dice el maravilloso tremendín de público. En esta ocasión el tuitero experto ha sido Iker Jiménez, como no, que lo del chupacabras y las caras de Belmez se le ha quedado pequeño y ahora se ha metido a meteorólogo aficionado. Atención a los mensajes que publicó el lunes 17 de marzo de 2025. Decía: este iba a ser un invierno seco, según los expertos. Lo que pasa es que es seco remojado. Nunca vi llover tantos días seguidos, ni en Vitoria ni en Fuenterrabía, que ya es decir, y pone ahorita así y el paraguas. Y luego añadía, porque no había quedado claro solo en un hilo, no teníamos bastante bochorno, ¿verdad? Con ese primer hilo de Iker Jiménez, que él añade y dice: entonces, si el invierno ha sido muy seco y estamos ya en primavera, ¿cuál va a ser el pronóstico? ¿Lo tienen ya? Es muy divertido de partir con ustedes. Un abrazo. Y claro, el meteorólogo Arnaiz Fernández le contestaba y decía: en la nave del misterio no han debido de llegar las clases de principios básicos de estadística, de probabilidad y de climatología. Decía: 1. En meteorología, no astronomía, marzo ya es primavera. 2. No se afirma que fuera el más seco, sino que había más posibilidades de que lo fuera. 3. En Vitoria-Gasteiz en marzo han caído 22 litros por metro cuadrado, un tercio de la media histórica. 4. En Hondarribia 57 litros por metro cuadrado, cuando la media es de 124. Por favor, un aplauso desde aquí para todos los meteorólogos y meteorólogas, que es que lo que tienen que aguantar, de verdad te lo digo, no está pagado. Ay. Mira que de todos los gremios a los que en mi vida pensé que iban a atacar los cuñados, el de la meteorología yo no me lo vi venir, no me lo vi venir hasta este último año, ¿no? Hasta estos últimos meses, pero mira, la vida no deja de sorprenderte. Pero tranquilos, que es que hay
más tipos de cuñados. Por ejemplo, Wall Street Wolverine, el que se cree que es rico es una ideología. Ese, amiga mía, también es un cuñado. No es que se haya leído muchos libros de cómo ser el mejor. El que se fue a Andorra, porque en España no se valora el esfuerzo, ni se pagan impuestos, por supuesto. Vive rodeado de LEDs, libros que no ha leído y banderas que no entiende, y te da lecciones de economía pública mientras no pisa un centro de salud desde 2013. Critica los servicios públicos como si lo financiara él con los NFTs, pero, spoiler, no hace nada de eso. Pero espera, que hay un segundo rasgo de este segundo tipo de cuñado, que es que critica sin saber, pero siempre a los de abajo. Y sí, tengo que decir que aquí también se va a repetir Bertín Osborne. Es el cuñado selectivo, se indigna con las feministas, los ecologistas o los sanitarios en huelga, pero a Juan Carlos I lo llama campechano y a los fondos buitre libertad de mercado. Revilla antes estaba un poquito aquí, luego ya pues la vida le ha ido colocando también en su lugar, y como os decía, Bertín Osborne repite, creo que a lo mejor va a repetir como en todas las características del cuñado con esta noticia de Público. Bertín Osborne se hace un manspreading en Tu cara me suena y APM respondió con un hilo para enmarcar y que vale la pena recordar hoy. Se le conoce como manspreading o en castellano despatarre, que suena aún mejor. Hablamos de la manía de algunos hombres, sobre todo en el metro, transporte público, etcétera, de sentarse con las piernas abiertas en lugares como el transporte público, invadiendo el espacio de otras personas como si ellos fueran los reyes del mambo. Otra forma de machismo y también de jetismo, ¿por qué no decirlo? Esta es la imagen que nos dio el estreno de Tu cara me suena, donde, por cierto, todo se deshacía en halagos hacia Bertín Osborne mientras ocupaba literalmente la mitad del sofá con sus huevazos. Y claro, APM pues ha hecho un hilo maravilloso, la imagen, como decimos, generó muchas críticas y fue alargando más las piernas de Bertín Osborne, según el manspreading, hasta que ocupaba todo ese sofá. Una imagen, pues la verdad, muy divertida, pero muy triste, porque sabemos que si sus piernas fueran así, literalmente esta imagen hubiera sido realidad. Pero no está solo aquí, por supuesto, Bertín Osborne, porque, hombre, todavía no ha salido y tiene que salir El Hormiguero en su totalidad. En vez de hacer autocrítica cuando le señalan por machismo o clasismo, se inventan un muñeco literalmente para reírse de la gente que protesta, porque si algo molesta al cuñado es que le quiten el privilegio de reírse de los demás. A ellos no les hace gracia que los boicotees, pero ellos sí pueden llamarte mafiancas y quedarse tan panchos. Es el cuñadismo con decorado de LED que vimos también, como decimos, en ese paraíso del cuñado llamado El Hormiguero. Lo contaba en esta noticia también de Público Pablo Motos. Presenta su nueva hormiga Mafiancas, los memes más cachondos sobre el boicot del hormiguero denunciado en La Revuelta. Enchufas la 1 para ver a David Broncano dándole al bombo, a Grison soltando dobles sentidos y a Jorge Ponce liarla parda por la calle, y te acaban relatando un boicot de años en el hormiguero a sus invitados. Y de paso te llevas unas maravillosas imágenes de la berrea, por cierto, con musicón, como ocurrió en ese momento que todos y todas seguimos de La Revuelta. Como decíamos, en ese momento en el que Broncano denunció las presiones desde el programa de Pablo Motos a los invitados de La Revuelta y antes de La Resistencia. El humorista explicó que cuando pueden les tiran el invitado y cuando no presionan que vayan para que vayan al hormiguero, como decíamos, antes de a La Revuelta. Ahí se hicieron pues tremendos memes, pero claro, es que ningún meme que se pueda hacer de las hormigas del hormiguero se acerca ni de lejos a lo que son de verdad las hormigas del hormiguero, porque sí, las hormigas también pueden ser unas cuñadas, y recordamos aquí el comentario del colaborador de Pablo Motos, que hace de Barrancas, que comparó viviendas ocupadas con asesinatos machistas. Ha sido uno de los tweets probablemente más lamentables de los últimos meses, del último año. Dios los cría y ellos juntos hacen el hormiguero, decía entonces el Tremendín. Nueva polémica por unas vergonzosas palabras de alguien del popular programa Familiar de Antena 3. En este caso ha sido Damián Moyá, el colaborador que se encuentra detrás de la hormiga Barrancas. En concreto, compartió en un tuit el número de mujeres asesinadas por violencia machista con el dato de viviendas ocupadas en España. En su cuenta personal en X respondió a un tuit de la cadena SER que explica que la ocupación afecta solo al 0,057% de las viviendas, mientras que los españoles creen que afecta al 51,3%. A Moyá le pareció adecuado comparar esa cifra con la de asesinadas para tratar de defender sus argumentos y dijo: visto en porcentajes, 43 mujeres asesinadas al año son menos de un 0,00002. Esto es lo que pasa cuando le hueles mucho los cojones a Pablo Motos debajo de la mesa. Pero esperad, porque todavía hay más características de los cuñados. El tercero,
rechaza la ciencia cuando no le conviene, como hemos visto también en el caso de Iker Jiménez, porque aquí no importa si lo dice la OMS, la ONU o su médico de cabecera, si no encaja con lo que quiere oír, entonces la manipulación, la Agenda 2030 o una cortina de humo tienen la culpa. Y aquí, por supuesto, tenemos que rescatar unas palabras de otro de los grandes que nos ha dado la extrema derecha, que es Figaredo. Figaredo, seguramente una de las personas, ¿cómo decirlo?, más divertidas que existen ahora mismo en Vox. Vamos a recordar cuando un profesor de ingeniería energética le metió un buen repaso y le dijo: es difícil cometer tantos errores en un minuto, que es lo que dijo su madre cuando dio a luz a Figaredo. La obsesión de la ultraderecha contra las fuentes de energía renovables tuvo en 2022 en el Congreso un nuevo capítulo de bochorno y de vergüenza ajena. Subió al estrado el infante quevediano de Vox, el diputado José María Figaredo, para intentar desmontar la estrategia del gobierno de coalición para abaratar los costes de la electricidad y del gas debido a la crisis energética. Con rostro serio y tono vehemente, este señor comenzó a dar datos y empezó a decir: España, porque ellos lo dicen así, tiene una energía eólica instalada de unos 30 gigas y en el último año se han producido 6. España tiene una potencia solar de en torno a los 20 gigas y en el último año se han producido una media de 4. Y entonces llegó una de las reflexiones más brillantes que hemos podido escuchar del hemiciclo en los últimos tiempos. El sol no brilla 24 horas al día y el viento no sopla 24 horas al día. Y nosotros, sin darnos cuenta todavía de tal fenómeno meteorológico, qué ignorantes que somos. Continuó Figaredo, muy convencido de sus argumentos, preguntándose qué sucede cuando no sale el sol y no sopla el viento, que necesitamos una energía de respaldo. ¿Y cuál es esa energía de respaldo? Pues por culpa de ustedes, PSOE y Podemos, la única energía de respaldo que tiene España es el gas, respondía el joven diputado por Asturias. Porque claro, seguía, antes teníamos el carbón, teníamos una buena planta nuclear, ¿no?, el palo y el fuego, teníamos la energía hidráulica, que a ustedes tampoco les gusta. En definitiva, teníamos muchas cartas en nuestra baraja que podíamos jugar en función de cuál tenía un mejor precio o un peor precio, pero por culpa de sus estrategias PSOE y Podemos nos encontramos totalmente vendidos. Toda una oda a la negación de la crisis climática, un alegato a favor de las energías contaminantes y dañinas, como decíamos, para la salud. Y también una sarta de mentiras, como tuvo bien a detallar en Twitter Eloy Sanz, investigador y profesor de ingeniería energética por la Universidad Rey Juan Carlos, que en tan solo 5 puntos desmontó las falacias del señor Figaredo, otro cuñado de manual. Decía Eloy Sanz esto de que es difícil cometer tantos errores en un minuto. Dice: 1. Confunde potencia instalada con energía generada. 2. Existe el almacenamiento, ¿vale?, en las energías renovables. 3. Carbón, vive tú junto a una térmica. Es que ellos siempre viven en buenas zonas. 4. Hay 7,1 gigas de nuclear y el máximo histórico fue de 8,2. 5. La hidráulica juega a maximizar su propio beneficio. Así que así se desmonta a un cuñado, por si os lo preguntáis. Pero espérate, porque en esto, como decimos, de rechazar la ciencia cuando no le conviene, tuvimos también a una mujer, para que luego digan, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid es esa cuñada que en plena ola de calor te dice esto del cambio climático. Es una exageración de los comunistas. En una entrevista llegó a afirmar que nadie ha muerto, con todo su chocho, por contaminación atmosférica y que no se va a morir gente por el cambio climático. Menos mal, de verdad, que tenemos a público para relatar esto, porque si no, yo digo esto aquí y prácticamente nadie se lo creería. Como decimos, lo dijo en una entrevista. Afirmó que nadie había muerto por contaminación atmosférica y al ser preguntada acerca de las medidas medioambientales que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Madrid en 2020, Ayuso dijo: no quiero que se genere una alarma de salud pública porque no la hay. Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo y con uno de los mejores sistemas de transporte. Para la presidenta, la forma de exponer el cambio climático en muchas ocasiones dijo: no es real, no se va a morir la gente. Qué mal han envejecido estas declaraciones después de la Dana, Es que envejece la cosa muy mal. Cuarta característica de estos cuñados: si acabas indagando en cómo arreglamos estos supuestos problemas que tenemos, ¿no?, con las mujeres, el cambio climático, ¿qué te acaban diciendo? Con mano dura, joder, como a la antigua usanza. Claro que sí, una hostia a tiempo, lo mejor que te puede pasar. Hay muchos ejemplos también de este tipo de cuñados. Que hay un problema social, mano dura. Que hay un conflicto estructural, más policía. Que hay desigualdad, que trabajen. Si pudieran, reinstauraban la mili y el nodo. Luego que fueran, ya es otra cosa. Uno de los que mejor ejemplifica esta mano dura y esta añoranza de los viejos tiempos es Pérez Reverte. Con lo que yo he leído a Pérez Reverte, por favor, y sus novelas,
más conocido como el guerrillero de sofá. Es un tipo que confunde tener mala leche con tener razón, dice cosas como la sociedad está llena de idiotas, pero luego, como vemos en esta noticia de Público, se indigna, ¿no? Y pone el grito en el cielo, ¿vale? Pone el grito en el cielo porque de repente... ¿dónde está? Esta. Porque de repente te iba a decir que... ay, no, esta no es, bueno, lo siento. Iba a decir que porque de repente contaba en una noticia de Público que se había indignado muchísimo Pérez Reverte, precisamente, pues porque Errejón lleva deportivas. Es que claro, es que hay cosas que no. Es que hay cosas que es que no se pueden... Hay cosas que no se pueden permitir. No se pueden permitir. Lo veíamos en esta noticia de Público, Pablo Motos y Arturo Pérez Reverte cuñadeando en El Hormiguero con la Dana o con el caso Errejón. Decían, sale caspa hasta de la foto. Como decíamos, decían en El Hormiguero se tocó el tema de diferentes aristas, como las responsabilidades o las vistas de los Reyes, Sánchez y Mazón, y también, como decimos, se tocó el tema de Íñigo Errejón. Y el académico, respondiendo a una pregunta sobre el caso Errejón, dijo: en vez de asaltar los cielos, ha asaltado las bragas. Y después añadió: Errejón es secundario, el problema está que hoy en día una mujer no tiene el espacio social laboral adecuado para poder decir a un tío no es no, o si me tocas te arranco la cabeza, porque si lo hace va a pagar un precio social, laboral de todo tipo. Y entonces yo entiendo que haya mujeres que no se resistan a los Errejones de turno, ni a los Pablo Iglesias, sean quienes sean. Decía, como decimos, Pérez Reverte en El Hormiguero. A Pérez Reverte le hemos conocido también otro tipo de declaraciones que hemos repasado seguramente en otros lugares, y pues va de duro, ya sabemos, pero en el fondo es un cuñado de sobremesa con gorra de capitán a la triste y la firme convicción de que todo se arregla como en sus novelas, con un duelo de navajas, como hemos visto al amanecer. Aparte de eso, otro cuñado de estos de mano dura, ¿quién es? Xavier García Albiol, el señor que se indigna con los tapones de las botellas, que es que esto me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia cuando veo a un señor de estos de lo que hace falta es mano dura. En mi época te castigaban y te daban de hostias y te dejaban castigado una semana mirando una pared y te daban con una regla en la cabeza, pero luego de repente es como... ¡Ay! No puedo abrir bien el tapón de la botella, maldita Agenda 2030. Es increíble, de verdad. Es increíble que un tipo de 2x2 como es García Albiol se queje del tapón de una botella. Es que esto ha sido de mis cosas favoritas de la extrema derecha. Esa que quiere que vuelva la mili, pero que se enfrasca, nunca mejor dicho, con una botella de plástico. Lo veíamos en esta noticia. García Albiol se suma a Pérez Reverte y otros cuñados contra el tapón pegado a la botella. Drama en la cocina, decían entonces los tuiteros. Aquí vemos sendos tweets de Xavier García Albiol y de Arturo Pérez Reverte, dos hombres hechos y derechos, pero que lo pasan muy mal cada vez que tienen que beber agua. Decía Xavier García Albiol: el invento de los tapones pegados a una botella es una excelente manera de tener un 99% de probabilidades de que te caigan encima unas cuantas gotas de líquido cuando bebes directamente del envase, y hasta ahora cada vez me ha resultado inevitable. Arturo Pérez Reverte también decía: cada vez que tengo sed recuerdo que en Bruselas hay un hijo de puta que cada mes cobra un sueldo y unas dietas por complicarme los tapones de las botellas de agua. Es que no hay derecho, chicos. Esto con la mili no pasaba, como decíamos. Y ya la quinta y última, suele pasar mucho, también en los casos anteriores, idealizan el pasado y detestan, por supuesto, los cambios sociales, porque ya lo sabéis, lo dice Mario Vaquerizo, ¿no? Todo tiempo pasado le parece mejor, porque claro, en los 80 no había lenguaje inclusivo, ni feminismo moderno, ni reciclaje, pero sí machismo, corrupción e impunidad. Lo que pasa que él no se enteraba y así era más feliz. Seguro que os vienen también unos cuantos a la cabeza. Yo os he traído solo dos porque ya bastante, bueno, tres en realidad. Uno es Almeida, por supuesto, que nos deleitaba con sus detalles románticos a los muy puros años 80, como recogerle el tendedero a su mujer, tal y como contó en El Hormiguero, que dices tú, madre mía, qué galán de los que ya no quedan. Almeida es el típico señor que recoge una camiseta del tendedero y lo convierte en un gesto romántico. Se lo contó a Motos como si hubiera parido gemelos en casa sin epidural, de hecho en una bañera de agua también. Si hace algo mínimamente decente en la casa, lo ve como un sacrificio heroico. Que es verdad que con su tamaño hay ciertas tareas de la casa que sí que son un sacrificio heroico. Pero también, por supuesto, ya que hay que rescatar a otra mujer, Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre, más conocida como la cuñada noble. Es como si la historia de España le hubiera parado el reloj en 1959. Ella, ya lo sabéis, va por la vida como si llevara un abrigo de visión invisible. Para ella, el ejército debería estar en todas partes. El feminismo es una moda, claro que sí. El ecologismo, un capricho. Y los gobiernos actuales son un error histórico desde que ella se jubiló de Salvarnos. Le preguntas por la Dana y te suelta que, como hizo en el programa de Ferreras, que gracias a Franco no pasó algo muchísimo peor. Porque Franco lo hizo todo bien. Lo que pasa es que solo se cuenta lo malo, que dices, coño, ya podía haber hecho algo bien para que no se contara solo lo malo. Dices, joder, la gente por lo menos no moría por danas. Moría porque iba la policía a su casa a buscarle, pero por danas no moría en aquella época. Y, por supuesto, hablando de cuñados, ya sabéis que hay algunos que reúnen absolutamente todas las características y no podemos dejar de terminar este vídeo con el cuñado perfecto, que es Abascal. He escogido una noticia, pero podíamos haber escogido cientos de ellas. Afirmó en el Congreso que la dictadura de Franco es mejor que el gobierno actual. Claro que sí, Santi. Con la dictadura de Franco tú tampoco hubieras hecho la mili, seguramente. Como decíamos, él podría encajar en cualquier categoría, pero hemos elegido esta. Abascal es ese señor que va al Congreso con la Constitución en una mano y un retrato de Blas Piñar en la otra. Para él el progreso es lo mismo que el apocalipsis y los avances sociales son parte de una conspiración sanchista, globalista, sorosiana. Tiene la mirada de quien añora los yugos y las flechas, pero el sueldo en el Congreso y el 4G de un iPhone. Cuñado épico, edición deluxe, como vemos en este caso y en tantos otros que nos regala y que nos regalarán Abascal. Así que, chicos, chicas, si estáis rodeados de cuñados o de cuñadas, ya sabéis cómo identificarlos. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y compartidlo con quien creáis necesario, incluso con ese cuñado que a lo mejor no se ha dado cuenta de que es un cuñado. Un besito, remolachers, nos vemos muy pronto, ya queda poco de vacaciones, así que nos vemos ya dentro de nada, el lunes mismamente en el Twitch y el viernes que viene en Hasta el Coño de En Público. Y por cierto, acordaos, sí, de suscribiros al canal. Chao, 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 adiós.